transmitiendo desde Fusagasugá para Colombia y el mundo. Música, política, noticias, farándula, deportes. LuisRadio.co, tu voz en línea. Son las 9:01. Más. ¿Yo? Porque me gusta tener el control. Porque un guayabo es asqueroso. Porque no me duermo en la rumba. Porque no pierdo mi equilibrio. Porque estar sano es bacano. Porque no me gusta sentirme mareada. Porque tomamos más conciencia. Métele mente y decide. Generación Más, nos queremos más. Una de las maneras de evitar el contagio de virus es consumir alimentos que sean fuentes de vitamina C. Los alimentos ricos en este tipo de vitamina son el pimentón rojo, hinojo, eneldo, albahaca, las naranjas, parchitas, mandarinas, el mango, la guayaba, lechosa, la patilla y el melón. Cumple con las recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus, pero también consumir estos alimentos nos puede ayudar a evitarlos. Recuerda, si tú no te mueves, el virus no se mueve. Más. Luis Radio presenta Panorama Ambiental y Agropecuario. Con la actualidad regional, departamental, nacional e internacional. Dirige Alfonso Martínez, gerente Orlando Mayorga. En Luis Radio, Panorama Ambiental y Agropecuario. Muy buenos días para toda nuestra audiencia en el panorama ambiental y agropecuario en Luis Radio, tu voz en línea. Hoy tenemos un programa muy especial. Hace unos meses entrevistábamos aquí en este mismo programa a la doctora Julia Miranda, directora de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. En el transcurso de esa entrevista le preguntábamos a ella un datico respecto de las zonas protegidas, de las áreas protegidas en este país, y le preguntábamos por un sitio específico. Le preguntábamos, ¿sigue siendo el Parque de Chiribiquete el principal punto de muestreo que puede presentar Parques Nacionales Naturales de Colombia? ¿Es la joya de la corona? Y ella nos respondió que sí, que es el parque más interesante de este país, y nos referenció una historia muy, muy rápida. Para hoy tenemos en nuestro programa a alguien muy especial al respecto. Es el doctor Carlos Castaño Uribe, antropólogo y arqueólogo bogotano, quien fuera director de Parques Nacionales Naturales de Colombia por allá en 1980. A él se le debe el haber y el poder conocer todo lo del Parque de Chiribiquete. Es una joya que tiene este país y que debemos aprender a estudiarlo y a verlo, porque ya más tarde vamos a hablar al respecto. Pero digámosle a la audiencia, con los buenos días, doctor Castaño, ¿quién es Carlos Castaño Uribe? Buenos días, doctor. Bueno, muy buenos días a usted y a todos sus radiodientes. Muy complacido de estar esta mañana compartiendo con su emisora. Y bueno, yo he tenido la fortuna de haber elegido una de las profesiones más apropiadas en términos de mi carácter
de mi filosofía de vida, de trabajar con la naturaleza insistentemente, y tuve el privilegio en ese proceso de ir aprendiendo no solo desde la academia, sino también de una gran cantidad de experiencias personales, entre las cuales obviamente resalto el hecho particular de haber tenido la oportunidad de descubrir para el tema de parques nacionales esta enorme serranía enclavada en la mitad de la Amazonía colombiana, y de paso haber tenido la oportunidad de ser la persona que ha organizado pues la mayor parte de las expediciones que se han realizado en este lugar en los últimos 33 años, después de que lo lográramos declarar en el año 89 como Parque Nacional Natural, en ese momento con casi 1.250.000 hectáreas de extensión. Sin lugar a dudas, a partir de la investigación que hemos venido adelantando con un grupo muy ingente de personalidades, de especialistas, de científicos a lo largo de todos estos años, tuvimos oportunidad de darnos cuenta que el parque era mucho más de lo que nos habíamos imaginado, que sus ecosistemas debían ser protegidos de una forma mucho más fuerte y contundente en términos no solo de la representatividad ecológica que tenían esos sistemas naturales que estábamos encontrando, sino todas las presiones que también se veían venir desde ese momento hacia ese lugar de nuestra Amazonía, motivo por el cual estuvimos trabajando muy arduamente con el sistema de parques nacionales durante varias décadas en acopiar la información que nos permitiera seguir ampliando el parque como lo hemos hecho, y sobre todo poderlo nominar como un área de valor excepcional a nivel planetario, a nivel mundial, cosa que finalmente fue realizada en forma conjunta con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, con Parques Nacionales, con el ICANN, ante la UNESCO, y logramos finalmente a mediados del 2018 recibir la aceptación unánime de todos los expertos y miembros del Consejo Mundial de Patrimonio Mundial de la UNESCO, declarando a Chiribiquete como el área Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad número 36 del mundo. Es decir, estamos en una lista privilegiada de sitios que han sido reconocidos por sus valores extraordinarios, excepcionales a nivel mundial, y esto obviamente no solo debe llenarnos de orgullo y satisfacción, sino que además reviste una gran responsabilidad como nación para defender un patrimonio que ya no es solo de carácter nacional, sino ante todo una enorme responsabilidad para la conservación frente al resto de los países que han puesto esa responsabilidad en nuestras manos de tener un sitio patrimonio de la humanidad. Doctor, vamos a jugar un ping-pong entre el presente, el cercano pasado y el pasado un poquito más allá. Usted llega a ser antropólogo y arqueólogo porque tiene una formación de familia, tiene su familia vivía en una finca, por lo que hemos averiguado. Eso le da a usted ese encuentro con la naturaleza. Aparte de eso, donde usted realizó sus estudios, la primaria, el bachillerato, también le inculcan fuertemente la cuestión de la naturaleza. No en vano, porque es usted, debemos recordarlo, sobrino de Álvaro Castaño Castillo, el fundador de la Radio Nacional de Colombia, esposo de Gloria Valencia Castaño, quien tuviera el programa de Naturalia. O sea que usted, para que la gente nos entienda, que Carlos Castaño Uribe tiene desde su infancia esa sangre por la naturaleza, por la vida.
Sí, agradezco mucho esa referencia, que es muy importante sin lugar a dudas. Y fíjese usted cómo son las cosas. Mi infancia más temprana, de lo que recuerdo, estuvo muy relacionada con un sitio muy cercano a Fusagasugá, porque en ese momento teníamos o vivíamos en una gran hacienda en la parte más alta de la población de San Bernardo. Y yo crecí viendo un medio natural boscoso, altoandino, lleno de una vegetación y una fauna exuberante. Recuerdo desde muy pequeño haber quedado tan impresionado con el encuentro de una enorme serpiente en este sitio. Cambió realmente mi contexto de la realidad de la naturaleza desde entonces. Este fue un huío de casi 14 metros de largo que tuvimos oportunidad, bueno, los vaqueanos, los vaqueros de la finca y mi familia, de observar con perplejidad semejante animal. Y eso, sin lugar a dudas, para mí marcó un referente muy importante. Pero como usted bien lo menciona, tuve la fortuna de tener pues una relación muy estrecha desde pequeño por el mundo mismo donde se movía mi familia en relación al tema del medio ambiente. Desde muy pequeño estuve presente en un programa muy famoso de mi tía Gloria Valencia de Castaño, que era ¿Con qué ramo? Y ahí se daban los primeros aspectos relevantes del tema ambiental, que después llevaron a Álvaro Castaño y a Gloria a montar el programa Naturalia, del cual pues yo era un hincha y un fan también, como muchos colombianos, y eso finalmente me llevó a estudiar lo que estudié y a comprometerme tanto con este esfuerzo a lo largo de toda mi vida, como lo he logrado hacer hasta ahora. Importante, que queríamos recalcar este detalle de su infancia, de su juventud por allá cerca a su familia, con estas dotes y este interés sobre lo ambiental, para que la gente se haga precisamente la idea de quién fue quien descubrió el chiribiquete, que lleva dentro de su sangre ese imán que va pegado al medio ambiente y la naturaleza. Cuéntenos una cosa, doctor Castaño, ¿qué quiere decir chiribiquete? Bueno, al tenor de todo el trabajo que hemos venido adelantando en la investigación en este parque nacional, que como lo relataba ahorita, tuve oportunidad de divisar y poder declarar posteriormente como parque nacional el más grande del país. Tuve la oportunidad de entrar en contacto con muchos pobladores que tenían una muy estrecha relación en esta serranía, ya que eran los encargados de resguardar esta región desde el punto de vista cultural, mítico y ceremonial durante varias centurias. Estoy hablando precisamente de la etnia carijona, que lamentablemente fueron exterminados por especialmente las actividades extractivas del caucho que se dio a finales del siglo antepasado, comienzos del pasado, en toda esta vasta región, con una serie de elementos muy devastadores para la población indígena colombiana, como fue la esclavitud, la muerte de estos miles de indígenas que perecieron en medio de toda esta actividad que, entre otras cosas, llevó a la guerra
entre Colombia y Perú en una disputa precisamente por los recursos del área amazónica, que finalmente terminó siendo ganada por Colombia y que estableció pues la definición de unos límites que son los que conocemos en este momento en la Amazonía. Pero como sea, en medio de las investigaciones que hemos estado adelantando en estos años, con algunos integrantes de la etnia carijona, tuve la oportunidad de entender que este término con la que se designaba a esta serranía, que es un vocablo carijona, significaba algo así como la maloca del enjambre solar. Eso hace una alusión muy directa a muchos de los aspectos que hemos encontrado relacionados con el monumental registro de arte rupestre dentro de la serranía, y que hace una alusión muy reiterativa a elementos cosmogónicos asociados con este nombre en particular, ya que aparecen infinidad de registros de escenas míticas del momento de origen de la vida para los pueblos que hoy habitan en la Amazonía y que se relacionan, según sus propios mitos, muy estrechamente con esta serranía y con una serie de accidentes geológicos y físicos del territorio, muy asociados, entre otras cosas, a esa condición maravillosa que tiene la serranía, estar enclavada exactamente en la mitad del mundo, literal, porque la serranía, que es de cerca de 300 kilómetros de larga, orientada en un sentido norte-sur, es atravesada exactamente en la mitad de la serranía por la línea ecuatorial, es decir, que parte de la serranía está en el trópico de Cáncer y la otra parte, la otra mitad, en el trópico de Capricornio. Eso es un hecho muy singular que no pasó desapercibido para los indígenas que tuvieron la responsabilidad de originar este arte rupestre milenario, que es el que hemos tenido oportunidad de descubrir, de analizar, de estudiar a lo largo de muchos tiempo, y que nos permitió finalmente documentarlo en un libro muy reciente que acabamos de entregarle al país, con la mayor cantidad de información de todo este esfuerzo, de toda esta investigación, que se llama precisamente Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar. Y este título está relacionado mucho con el carácter precisamente de lo que significa Chiribiquete, como ya lo expliqué, la maloca del enjambre solar. Doctor, un capítulo muy especial de ese libro, precisamente el Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar, debe ser ese vuelo que, siendo usted director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, debe ir de Bogotá hacia Leticia, haciendo escalas, porque va en un avión tipo Cessna, ¿no, doctor? Cuéntenos esa historia. Sí, cómo no. Y usted, por como dice el dicho, como decimos ahora, por sacarle el cuerpo a una tormenta, se encontró con tremenda sorpresa. Cuéntenos esa historia, que debe ser un capítulo muy especial de su libro. Sí, en efecto, yo siempre he dicho coloquialmente que no descubrí, comillas, Chiribiquete, y es que se pudiera utilizar el término de descubrimiento, sino que fue Chiribiquete el que de alguna manera me llevó hasta allá, porque se dieron una serie de circunstancias muy particulares para que yo llegara a divisar este sitio, después de un proceso que, como usted bien lo menciona, estaba relacionado con un viaje que yo estaba haciendo en ese momento desde Bogotá a un parque nacional en el trapecio amazónico que se llama Amacayacu, donde debía revisar unas talas que se estaban presentando en la parte norte del parque, y la única forma de poderlo observar era vía aérea, y íbamos en la avioneta precisamente
de la institución que tenía en ese momento a cargo la administración de parques nacionales, que era el INDERENA. Saliendo de San José del Guaviare, ya con todo lo que se requería para hacer ese desplazamiento en ese momento para nosotros en ese pequeño avión, que era ir dejando gasolina en diferentes aeropuertos a lo largo de todo el recorrido, es decir, aterrizando en Araraquara, Tarapacá, La Pedrera y posteriormente Leticia, para tener combustible con el cual devolvernos. Y en ese proceso, saliendo de San José ya full, con las canecas de combustible en la parte trasera del avión, nos toma una tormenta muy fuerte que nos interrumpe la ruta natural que hay para llegar, la aerovía oficial que hay en ese momento para llegar a Araraquara, y debemos tomar la decisión o de devolvernos a San José del Guaviare o de darle un poquito la vuelta a la tormenta a ver si la podíamos vadear. Y la tormenta se fue volviendo cada vez más fuerte, más intensa, y nos impidió ya el regreso a San José, y el único camino posible era derivar hacia el sur, por un sitio donde generalmente no se llevaba a cabo en ese momento rutas, y ahí fue que pude divisar a lo lejos esta serranía que me llamó en extremo la atención. La cartografía del avión no registraba esta serranía en lo más mínimo, y nos fuimos obviamente desplazando hacia este sitio, cada vez más atónitos con la visión majestuosa y espectacular que significaba esta serranía en medio de la vastedad de una selva inexpugnable, de miles de kilómetros a la redonda, dejando observar un sitio de una muy singular belleza, de un valor paisajístico excepcional, que claramente me llamó enormemente la atención. Y en ese momento yo, como director de parques nacionales, pues entendí que este debía ser uno de los parques nacionales más insignes del país, dada la condición, la cualidad y sobre todo la conservación en la que se encontraba esta magnificente área, cosa que finalmente, y después de 2 años de trabajo intenso desde el aire, logramos contar con el primer mapa de lo que iba a ser el Parque Nacional, y en el año de 1989 pudimos declararlo felizmente como uno de los sitios más emblemáticos hasta la fecha. Esa historia es muy bonita, muy diciente de ello. Comentaba usted en alguna oportunidad que estaba usted en un entredicho, cuento, no cuento, lo mostramos, no lo mostramos, ante el peligro de que se vulnerara lo sagrado de ese territorio, doctor. Es correcto. Porque es tan grande el parque de Chiribiquete, que dice que tiene 43.000 kilómetros cuadrados. Sí, es correcto. En este momento, como lo señalábamos, hemos tenido oportunidad de ampliarlo en 2 ocasiones después de la declaratoria. Uno en el 2013 y otro en el 2018, hasta la superficie que tiene en la actualidad de, como usted bien lo indica, 4.300.000 hectáreas aproximadamente. Sin lugar a dudas, la segunda o tercera área en superficie protegida del continente americano. Y, por supuesto,
A lo largo de todo este proceso, pues hemos tenido la oportunidad de empezar a conocer los valores, toda la importancia que tiene desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista cultural. Las investigaciones que hemos realizado, las excavaciones arqueológicas, todos los inventarios de fauna y flora, lo que fueron demostrándonos es que este era un sitio demasiado importante y como usted lo señalaba ahora, a mí me dio mucho, me dio un gran afán el poder poner en la visibilidad de la ciencia y del país este lugar al comienzo, porque no sentía que teníamos las capacidades suficientes de protegerlo. Por ser un sitio tan inexpugnable, una operación para poder establecer campamentos de guardaparques, poder operar eficazmente el relevo de estos guardaparques, pues era una tarea imposible, impensable en ese momento, pero sabía muy claramente las grandes presiones que se venían sobre el área y siempre traté de mantener, digamos, el perfil más bajo de este lugar hasta que se fueran dando una serie de condiciones de protección y de conservación adecuadas, cosa que poco a poco fuimos logrando con las dos ampliaciones del parque, como ya le mencioné, con la declaratoria de Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, así como también pues asegurar que el sistema de parques nacionales contara con un grupo importante de funcionarios que empezaran a trabajar de forma muy ardua con las comunidades satélite, con todas estas poblaciones que estaban en las vecindades del parque, para ir, digamos, atenuando y disminuyendo la presión que tarde que temprano se iba a acercar hacia los límites del área, cosa que lamentablemente no solo ha sucedido, sino que ya han entrado a los límites del área muy lamentablemente en medio de este proceso de devastación que se está observando en buena parte de la Amazonía continental. Como es bien sabido por parte de la opinión pública, en los últimos 2 años hemos tenido un flagelo insuperable de incendios, de deforestación muy, muy preocupante en nuestra Amazonía, y eso, por supuesto, no es ajeno a la realidad de este magnífico y monumental parque nacional. Entonces, este perfil bajo y ese acuerdo que logramos entre todos los investigadores que hemos estado allá trabajando durante 30 años, finalmente tuvimos que repensarlo, de empezar a divulgar más bien los valores extraordinarios ante la gran amenaza que se cierne sobre esta área, y más bien cerrar filas con el apoyo de la sociedad civil, haciendo para ello un gran esfuerzo, montando una estrategia con parques nacionales, el ICANN y otras instituciones del gobierno, a fin de buscar un apoyo muy decidido, un mejoramiento de la conciencia, un mejoramiento de la educación de las poblaciones locales, y en base a esa definición estratégica fue que decidimos lanzar este libro, que es un primer paso en socializarle a Colombia y al mundo lo que estamos en riesgo de perder si no logramos, a diferencia del resto del país, determinar una acción muy contundente de protección. Correcto, doctor. Mire, es que estos problemas que enfrenta el Parque Nacional Chiribiquete, está lo de los grupos étnicos que de pronto no cuiden el parque, lo mismo que lo que usted nos hablaba respecto de la deforestación, el avance de los cultivos de coca, la posibilidad de un turismo bárbaro que de alguna manera quiera llegar allá, y el avance de la frontera agropecuaria para sembrar
palma, para sembrar, para ganadería. Todo esto, aparte de lo que usted dice, doctor, que son cosas que vienen, no podemos ser indiferentes y toca llamarlo por su propio nombre. Con el patrocinio del gobierno brasilero se ha presentado en la Amazonía una serie de incendios, de entrar, de avanzar hacia la selva, hacia la Amazonía, y eso está también tiene que ver con esto, doctor. Así es, y lo más preocupante es que estas afectaciones, estas transformaciones que se están dando en los últimos 2 años son demasiado extensas y contundentes, y van con una serie de motores de apoyo financiero que sin lugar a dudas hace parte de un cartel de apropiación de tierras en la Amazonía, como lo hemos estado observando, donde hay toda suerte de personas tratándose de lucrar con el aprovechamiento y con el mal uso de los recursos, pero especialmente con los fines y propósitos de apropiarse de la tierra a través de todos estos procesos de transformación que en nuestra Amazonía lamentablemente siempre han terminado con la legalización, obviamente las tierras en los baldíos de la nación. A Dios gracias eso no se puede dentro de un parque nacional, pero aún así el parque ha venido sufriendo una serie de afectaciones muy puntuales en algunos puntos, en la periferia de sus límites, y bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para cerrar filas, para seguir adelante con este esfuerzo y este empeño de Parques Nacionales de Olicán de defender a toda costa este muy importante recurso patrimonial de Colombia y del mundo. Como nos referenciábamos hace unos momentos, usted se ha rodeado de un equipo de científicos y de gente que siente el medio ambiente y la naturaleza, porque vamos a decirle a la audiencia de alguien que es sumamente conocido. Lo conocemos por una referencia de una reserva en Bogotá, que también ha sido castigada esa reserva, o le han hecho el viaje, como dicen coloquialmente. Se trata de Tomás Van der Hamen. Hizo parte de este equipo que con usted trabajaron fuertemente por el cuidado de Chiribiquete. ¿Cómo no? Tuve la fortuna de haber podido invitar al profesor Van der Hamen a las primeras expediciones que realizamos a comienzos de los años 90, conjuntamente con un grupo muy importante de investigadores colombianos de la Universidad Nacional, de la Universidad del Quindío, de la WWF, de la Fundación Omacha, que nos han dado una mano increíble en este proceso y en esta dedicación hacia lograr un mejor conocimiento. Toda esta información que hemos logrado fue la que nos permitió argumentar, justificar la importancia del parque y que haya sido considerado como el sitio de patrimonio mundial en una categoría muy difícil de lograr, que es natural y cultural al tiempo. Yo creo que los retos que tiene el parque y en particular el Estado colombiano para defender este patrimonio mundial son enormes, y yo creo que es muy importante que aprovechemos este espacio maravilloso ante la audiencia a través de los medios, que nos permitan identificar claramente no solo las bondades y los valores extraordinarios de Chiribiquete, sino también sus grandes debilidades, y cerrar filas entre todos. Esto no hay otra forma de hacerlo. Yo creo que hasta que no se logre una muy adecuada conciencia ciudadana de qué debemos hacer para proteger nuestro patrimonio y defenderlo de aquellas personas que no tienen la sensibilidad suficiente
y que pasan por encima como una aplanadora de todo lo que encuentran a su paso, no vamos a poder salvar lo que nos queda de espacios naturales en Colombia y en este en particular, que tiene unas características culturales, étnicas, antropológicas y arqueológicas de una importancia muy trascendente para el país y para el continente. Sensibilidad. Esa palabra que usted acaba de decir, doctor, nos lleva a imaginarnos la sorpresa suya cuando encuentra las pinturas rupestres. Encontrar 70.000 pinturas rupestres en una roca allá en Chiribiquete no era cualquier cosa. Tanto que el poeta, el escritor William Ospina la catalogaba la Capilla Sixtina del arte americano. ¿Cómo no? Este fue una expresión que surgió realmente del profesor Van der Hamen, la primera vez que tuvimos oportunidad de llevarlo a ver uno de estos murales, y dijo muy sorprendido, esto es la Capilla Sixtina de la Amazonía, y claramente se quedó acuñada esa frase que describe muy bien ese carácter tan especial de los murales de Chiribiquete en varios sentidos, en su contexto artístico, en su contexto espiritual y en su contexto trascendente en el fenómeno del pensamiento universal, porque claramente los dibujos de Chiribiquete, los murales pictóricos, nos están dando hoy por hoy una enorme lección sobre lo que significan, sobre su simbolismo, sobre la trascendencia de quienes son sus artífices desde momentos muy tempranos, tan tempranos o tan antiguos como queramos decirlo, que están asociados a la migración de estas primeras poblaciones humanas que llegan al continente americano. Y Chiribiquete tiene hoy por hoy un valor excepcional en relación a su monumental antigüedad, de tal suerte que nos obliga a replantear quizás muchas de las variables que han sido permanentemente enseñadas en las escuelas, en los colegios, sobre la historia precisamente de nuestra nación y su papel protagónico en el contexto universal. Y es evidente que el arte monumental de Chiribiquete está asociado a los mitos de origen de la humanidad por parte del Padre Sol, son sin lugar a dudas un elemento muy importante que nos debe guiar a entender mejor nuestra propia nacionalidad. Uno de los aspectos que a mí siempre me ha preocupado más es precisamente la falta de identidad de los colombianos frente a su patrimonio real, frente a su patrimonio ancestral, frente a toda esta enorme cultura que hemos rechazado desde la conquista de una forma muy sorprendente, alejándonos cada vez más de esta enorme cantidad de expresiones culturales que son la esencia misma del pueblo colombiano y que jamás la hemos tenido como un referente importante de nuestra identidad y de nuestra propia forma de entender la realidad. Entonces yo creo que Chiribiquete debe entrar a cumplir un papel muy estratégico, muy importante en el futuro de todos los colombianos. Creo que el valor más importante y trascendente es forjar nuestra propia nacionalidad a partir de la ancestralidad que encierra este lugar, considerado el centro del mundo por buena parte de las mitologías ancestrales amazónicas. Es que es tan grande, tan inmenso, que el simple hecho de encontrar allí estas pinturas rupestres y por infinidad de cosas, lo que usted decía, la cuestión antropológica, que pone casi en entredicho el hecho de que el hombre
entró por primera vez al continente americano por el estrecho de Bering. Entonces, aquí hacia este lado, hacia más abajito, mucho más antes pudo existir la presencia del hombre. Cambia ese concepto, hasta eso hace el Parque de Chiribiquete. Así es, estamos frente a un fenómeno que sin lugar a dudas dará para muchas discusiones, y una de las más importantes seguramente que se derivan de nuestro querido Parque Chiribiquete es el tener que replantear las teorías sobre incluso el origen de las poblaciones humanas que llegan al continente americano. Por lo que estamos observando, el patrimonio de Chiribiquete no necesariamente está relacionado con los pobladores que entraron por el estrecho de Bering. Muy probablemente estas poblaciones son diferentes, como lo ha empezado a ir observando la ciencia a partir de algunos datos, de algunos insumos, pero que claramente estamos todavía muy lejos de poder formalizar y poderlo considerar como una hipótesis cierta. Falta mucha investigación todavía y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para seguir profundizando toda la investigación, que apenas es un pequeño rasguño en medio del vasto manto selvático de la Amazonía, un pequeño rasguño frente a todo lo que tenemos que hacer para entender la dimensión de este sitio y de su trascendencia y de su papel en términos de su simbolismo, significado y lo que representó en el continente desde momentos muy tempranos. Mire, y hay otra cosa, mire lo que significa pasar de esa boa que usted vio de 14 metros de grande por allí cerca a San Bernardo, pasar a encontrar en el Parque de Chiribiquete un sitio donde hay 3.500 tipos de árboles, hay ríos, cascadas, 2.500 especies de aves, 2.000 especies de peces. Ese paso, esa transición a semejante naturaleza tan grande, doctor. Sí, sin lugar a dudas, el papel protagónico que tiene Chiribiquete desde el punto de vista de la biodiversidad es enorme. Estamos también empezando a entender con las investigaciones que se han efectuado el alcance que tiene este lugar, que sí, de hecho ya sabemos, cumple un papel fundamental en el funcionamiento de muchos de los elementos ambientales y ecosistémicos del país y de buena parte del continente. Mire usted que, por ejemplo, si toda la extensión de Chiribiquete y en particular los recursos hídricos que se generan al interior del parque, que es una estrella hidrográfica amazónica, llegaran a desaparecer, eso tendría un impacto tan serio como que todos los páramos del país, que somos el sitio con éramos el país con mayor oferta hídrica del mundo, hoy ya vamos en un lugar mucho menos importante, pero lo éramos gracias a todos los ciclos hidroclimáticos que se generan desde la Amazonía y desde este sector en particular hacia los Andes, hacia el Caribe, hacia el resto de los llanos orientales e incluso el Pacífico. O sea, el gran motor que estamos observando para todos los fenómenos bioclimáticos, hidroclimáticos que nos dan la oferta hídrica de Colombia están asociados con este lugar también. Y Chiribiquete sirve como una gran bisagra biológica en la medida en que está en un sitio muy especial que permite la conectividad entre la Amazonía, los Andes, los llanos orientales y todos los ecosistemas guyaneses, de lo cual apenas empezamos a entender el papel que puede tener Colombia en esa nueva región bioclimática, biológica, ese enorme bioma guyanés del cual en Colombia hemos tenido muy poca referencia
y no sabíamos que hacíamos parte de este sitio. No olvidemos que la Serranía de Chiribiquete es una de las formaciones más antiguas del continente. Todo el sustrato de Chiribiquete está fundamentado en una formación geológica, que es la formación Roraima, el escudo de las Guyanas, que tiene no menos de 2000 años de antigüedad. O sea que todos estos aspectos muy sobresalientes de esta área en particular le dan cada vez más sentido a que lo que tenemos allí es absolutamente de valor excepcional a nivel universal y que debemos entre todos ver cómo vamos a proteger este lugar que no permitiría una afectación como la que se está empezando a dar en este momento en buena parte de la Amazonía colombiana. Pues mire, doctor Castaño, esta charla tan buena para que la gente a partir de hoy, quienes nos escuchan, cuando no tengan así mucha importancia las novelitas y estos temas de televisión, entre a internet, busque los videos de Chiribiquete y vean la belleza de este parque que ha descubierto el doctor Carlos Castaño Uribe. Hablemos de otra cosa. Está últimamente usted radicado por allá en Santa Marta, que está cerca a su otra cuestión que le llama la atención, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí, así es. Desde hace ya varios años estoy viviendo aquí en uno de los terruños que me ha llamado siempre mucho la atención y la sensibilidad personal y emocional, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un privilegio realmente uno poder vivir en las estribaciones de esta sierra, un sitio sin lugar a dudas demasiado importante a nivel también continental. En este momento se hacen esfuerzos por parte del sistema de parques nacionales, del ICANN nuevamente, a ver si logramos algún día declarar a la Sierra Nevada de Santa Marta también como patrimonio de la humanidad. No hay otro sitio después de este que tenga la importancia, la fragilidad y obviamente la representatividad de un valor excepcional en Colombia como este lugar. Todo eso para decirle que pues es un privilegio total estar en este lugar. Trabajo muy intensamente aquí, apoyando al servicio de parques, apoyando a la institucionalidad regional y local en ver cómo salvamos pues muchos de estos valores extraordinarios que tenemos en este lugar. Yo vivo pues en un lugar muy privilegiado de Santa Marta, al lado de 4 ciénagas sagradas de los antiguos Tayrona, de los actuales Coqui, y tengo la oportunidad de despertarme muy cercana a ellos, viendo cómo vamos a defender, cómo vamos a apoyar la declaratoria de un área protegida, cómo podemos avanzar en la recuperación de todo el patrimonio, también arqueológico, que hay asociado a este sitio. Amén, por supuesto, de todas mis actividades con el resto de la sierra, apoyando a los indígenas, estos 4 grandes pueblos que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta y que necesitan tanto, pero tanto de nuestro apoyo y de nuestro esfuerzo para mantener a salvaguarda ese enorme patrimonio cultural que encierra el conocimiento de esta gente, que sin lugar a dudas debe ser también poco a poco conocido por el país. Hablábamos con la doctora Julia Miranda cuando tuvimos oportunidad de entrevistarla, el peligro que había sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, que hasta ciertos personajes muy discientes de este país están muy interesados en construir hoteles en ese sitio, y ella nos decía que la defensa de la Sierra Nevada de Santa Marta, eso no tiene reversa. Así es, son muchas las amenazas que se ciernen sobre la Sierra Nevada de Santa Marta. No olvidemos que este sitio que permaneció resguardado durante mucho tiempo,
incluso desde la conquista española, que obviamente tuvo que enfrentarse a toda una suerte de dificultades con el rechazo que hicieron muchas comunidades indígenas por la forma como las huestes españolas trataron a las poblaciones indígenas y cómo saquearon todo este territorio. Finalmente estos indígenas se refugiaron en la Sierra Nevada de Santa Marta y allí lograron resguardarse durante muchas centurias, hasta hace muy poco tiempo, mediados del siglo pasado, cuando se empieza la construcción de las carreteras, cuando empieza, digamos, toda esta gran movilización de los años 50, con frentes de colonización de hordas campesinas que tenían que refugiarse, que buscar unas nuevas oportunidades de vida, ya que venían desplazados de varios departamentos de Colombia que estaban bajo el influjo de una violencia muy aguda y muy profunda, y que terminaron acá, empezando todos los procesos de colonización de la sierra, generándole un daño y una afectación muy grande, y que hoy pues prácticamente subsisten estas tendencias de transformación en buena parte de su geografía. Sin embargo, el valor importantísimo que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta desde el punto de vista hídrico, biológico y cultural debe ameritar un esfuerzo extraordinario por parte de la nación entera para defender este lugar y sus poblaciones indígenas. Muy importante que esta Sierra Nevada de Santa Marta sea declarada Patrimonio de la Humanidad, como lo es un parque en el Pacífico por la WWF. Hay un parque natural también que hace parte del Parque Nacional Natural de Colombia, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad hace poco, doctor. Sí, lo que pasa es que, digamos, dentro de la Convención de Patrimonio Mundial, que empieza a funcionar desde los años 70 a nivel mundial, y ya hay 197 países que hacen parte de la Convención de Patrimonio Mundial. Lo que está claramente identificado es que hay varias modalidades de protección de patrimonio. Hay áreas que se denominan patrimonio cultural, hay áreas que se denominan patrimonio natural, hay aspectos fundamentales de las expresiones culturales de todas las poblaciones humanas que pueden ser protegidas a través de lo que se denomina la cultura inmaterial, y Colombia, digamos, tiene muchos de estos sitios ya declarados. La diferencia de estas tres categorías que mencioné ahora, la natural, la cultural y la cultura inmaterial, donde tenemos en este momento desde los años 90 declarados San Agustín, Tierra Adentro, Cartagena, Monpós y otro gran cantidad de sitios, al mismo tiempo que expresiones naturales y culturales, como lo que usted mencionaba hace poco, un sitio de patrimonio de la humanidad en la categoría natural, que es el Parque Nacional de los Catíos, en toda la frontera entre Colombia y Panamá, que estuvo muy amenazado, entre otras cosas, por temas de deforestación, y se tuvo que llevar un proceso muy fuerte por parte de parques nacionales y la institucionalidad para poder salvarlo y para poder evitar que la UNESCO nos descalificara con ese sitio en particular como patrimonio natural de la humanidad. El tema, y para que le quede claro a todos los oyentes, el tema es que la categoría más importante y máxima que tenemos hoy en el país es la que le ha sido asignada a Chiribiquete, ya que es patrimonio cultural y natural de la humanidad al tiempo. Esta es una categoría muy poco otorgada a nivel mundial, dada la gran dificultad
que existe para poder argumentar y justificar esos valores únicos, extraordinarios a nivel universal, que deben estar combinados de una forma muy clara y de una forma muy contundente para lograr ese reconocimiento. En el caso de Chiribiquete, teníamos que demostrar la relación de todo el arte cultural, de todo el patrimonio rupestre, de toda la tradición cultural. Cerraban estos gran cantidad de murales de arte rupestre y la cultura que obviamente los realizó, relacionarlos muy directamente y de una forma muy estricta con el manejo de la naturaleza. Y eso, digamos, en muy pocos sitios uno puede lograr y demostrarlo de la forma más adecuada. Chiribiquete tuvo la fortuna de permitirnos argumentar todos esos aspectos y por eso Chiribiquete está, digamos, en una categoría superlativa, en el top, digamos, de las categorías de reconocimiento mundial. Pues doctor, aquí desde Fusagasugá, desde Luis Radio, aquí una tierra muy cercana al páramo del Sumapaz que debemos cuidar, nuestro gran agradecimiento. Usted nos regaló allá desde su sitio muy especial que tiene en Santa Marta, muy cerca a su Sierra Nevada que defiende tanto. Le agradecemos habernos dado esta lección, de habernos abierto ese cofre de las riquezas que tenemos en Colombia y haberlo mostrado en nuestro programa Panorama Ambiental y Agropecuario. Doctor Carlos Castaño, muy agradecidos. Muchas gracias. Dios le bendiga. Muy amables a todos ustedes. Un abrazo. Gracias, doc. Bueno, este ha sido nuestro programa del día de hoy. Ya nos vamos porque viene el especial de El amor y la amistad con Salomón. A ustedes muchas gracias, con la gerencia de Orlando Mayorga, el sonido de Gabriela Quicazán. Este servidor de ustedes, Alfonso Martínez Jara, los invito para el próximo viernes a otro Panorama Ambiental y Agropecuario.